Hola, quédate por acá, que te voy a contar unas cosas bien interesantes. Seguramente habrás escuchado que esta luna llena es la luna del Vesak. Esto significa que se recuerda el momento en que el Buda Sakyamuni nació en la luna de mayo, en la luna llena de mayo. También en la luna llena de mayo, 35 años después, se iluminó en el árbol Bodhi. Y a los 80 años, también en la luna llena de mayo, desencarnó. ¿Mm? Muy curioso esto, ¿no? Los tres momentos más importantes de su vida ocurrieron en la luna llena de mayo. Eh, Algunas personas asocian esta celebración a la luna llena de Escorpio, por eso el mes pasado algunos ya hablaban del Vesak, pero todas las religiones, de todas las líneas budistas lo recuerdan, lo celebran en la luna llena de mayo, que es esta luna, el plenilunio, el 23. Bienvenidos todos los que se van sumando. Voy a dejar esto grabado, por supuesto, pero me parecía importante comentarles un poco de primera mano de qué se trata todo esto del Vesak y un poco la información del Buda, ¿sí? Porque hay tantas cosas a veces dando vuelta. Hay tantas cosas que se le atribuyen como que dijo el Buda. Hay un montón de gente que dice, el Buda dijo que tal, ¿no? Bueno, a veces hay un montón de cosas que son inventadas, ¿sí? Son ocurrencias. En principio está bueno saber que todo lo que el Buda dijo, concretamente, hay un registro de eso, que son los sutras. Los sutras son los registros escritos de lo que dijo el Buda. Así que cuando ustedes quieran ver las cosas que ha dicho realmente el Buda, bueno, pueden consultar, ¿sí? Eso está escrito. También es interesante traer esto un poco de el camino del medio. ¿De dónde viene eso, el camino del medio, ¿no? ¿Qué significa? Si bien cuando el Buda Sakyamuni, el Buda histórico, digamos, el ser que encarnó hace 2500 años, que es el que se recuerda ahora en esta luna llena, el príncipe Siddhartha Gautama del clan Sakya, el clan de los leones, si bien él nació en la nobleza, entonces tuvo como bastante resuelto toda la cuestión material al principio de su vida, por estar en una casta noble de guerreros. No tenía ninguna carencia, no tenía ninguna necesidad, ¿sí? Pero en algún momento, al descubrir algunas cuestiones como la enfermedad o la muerte, ¿sí? Esto le generó una inquietud interna muy fuerte, que esto lo llevó a que se vaya del palacio y busque por sí mismo la respuesta a eso a esa inquietud, a esa angustia interna que se le había despertado. Cuando se va del palacio, se hace asceta, se va a un bosque, hace prácticas ascéticas, es decir, renuncia, y se da cuenta, luego de un tiempo de práctica, que eso tampoco le resolvía la inquietud, no le resolvía la duda que él tenía, lo que él quería poder realizar, resolver. Por eso esto se llama el camino del medio, puntualmente lo que el Buda Sakyamuni transmitió, porque por un lado, cuando él luego se iluminó y comenzó como a dar enseñanzas, transmitir enseñanzas, él sí comentaba esto, de que no servían los extremos, ni ser negligente con los sentidos, como cuando estaba en palacio y era negligente con los sentidos, ni tampoco mortificar el cuerpo con prácticas excesivamente ascéticas.
Y justamente a él lo que le sirvió, lo que encontró fue un punto medio en eso. Por eso se llama el camino medio. Un camino que evita los extremos. ¿Sí? Bien, seguramente ya habrán conocido la historia del Buda, la habrán escuchado. Simplemente acá como que traigo esto así a modo de intro, ¿no? Vale mencionar también que, bueno, el Buda, el príncipe Gautama, luego de ese periodo de ascetismo, se sienta 49 días en un árbol, que se menciona como el árbol Bodhi, y a lo largo de ese proceso él realiza lo que se suele llamar despertar. La palabra Buda significa un despierto. La palabra Buda también hace referencia, bueno, justamente a un estado de conciencia, no a una persona. Casi siempre se le dice Buda a el príncipe Gautama, a Sakyamuni. Pero hay muchos Budas, ¿sí? Como cuando uno dice la energía crística. Es lo mismo, ¿sí? Es un estado de conciencia. Bueno, cuando el príncipe Gautama realiza su despertar en el árbol Bodhi, al ver la estrella de la mañana, el día 49, a ver la estrella del alba, él lo primero que hace, luego de este momento, es regresar con algunos de los compañeros de práctica que él había tenido cuando era un practicante, digamos así, una zeta. Había estado en el bosque, en diferentes lugares, practicando, y había estado en contacto con otros practicantes, con otros yogis. Y decide regresar, ¿sí? Para, bueno, de alguna forma compartir eso que él había realizado en sí mismo. Y curiosamente, cuando se encuentra con el primero de los practicantes, de los ex compañeros de él, le dice que él había realizado el estado del despertar, que era un Buda, que era un despierto, y este amigo de él no le cree. Porque claro, por más que él estaba despierto, no había nada por fuera que muestre algo extraordinario, ¿sí? No estaba como irradiando rayos, ni luces, ni nada raro, ¿sí? Él seguía en un cuerpo físico con una apariencia normal, pero estaba en un estado de conciencia totalmente despierto. Esa es la realización que él tuvo. Bien, a pesar de esto no se dio por vencido y continuó. Y con el tiempo, la gente que empezó a estar alrededor de él se daban cuenta que sí, realmente él era un ser despierto, y las cosas, las situaciones que él tenía, las cosas que él decía, eso se fue registrando. Cuando se encontraba en diferentes situaciones o con diferentes personas, él transmitía según el nivel de conciencia que tenía enfrente. Él pudiendo abarcar, digamos, todos los niveles de comprensión, de sabiduría, teniendo omnisciencia. Según el nivel de conciencia que tenía enfrente, era de la forma en que él hablaba, ¿sí? Bueno, todo esto se fue registrando con los yogis, con los monjes que empezaron a estar alrededor de él, y esto es lo que se llaman los sutras. Estos registros escritos que han quedado de lo que dijo el Buda, eso sí es lo que dijo el Buda. Y hay unas líneas, unas tradiciones que conservan con mucha pureza esa transmisión, ¿sí? Todo lo que a veces se menciona como el Theravada, el Hinayana, los sutras. Luego de que el Buda Sakyamuni comenzó a los 35 años este periplo de compartir, ¿sí? el estado de conciencia que tenía, de las formas que surgían, ¿sí? Lo hizo hasta los 80 años, en el momento que desencarnó, y cuando desencarnó también manifestó una muerte normal, natural. Es decir,
no desapareció, no emitió rayos ni luces, no se transformó en una luz, ni salió volando, simplemente tuvo una muerte física natural como cualquier ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque sí hay otros seres que tienen otras formas de trascender, ¿eh? Pero el Buda Sakyamuni, él fue un maestro que tuvo dio una enseñanza muy humana, desde un lugar muy humano. De hecho, el Dharma es algo muy humano, porque entre el cielo, entre todo lo que es de los cielos, o más actualmente toda esta cuestión galáctica, ¿sí? De por fuera de la Tierra, entre todo eso, esas dimensiones, y entre todo también lo interno, para quienes tienen conciencia de los mundos internos de la Tierra, ¿sí? Entre todo eso, entre el cielo y la Tierra, está el humano, y el Dharma es algo muy humano, por el lenguaje que utiliza y por la forma de aplicación práctica que propone el Dharma. Por eso el Buda Sakyamuni, por más que él tuvo un nivel de realización muy alto, manifestó una vida normal, e incluso manifestó una muerte, una trascendencia como cualquier ser humano. Me dicen si se escucha bien. Bienvenidos todos los que se van sumando, los que van llegando. Yo dejo esto grabado, obviamente, para los que entraron después. Estoy compartiendo un poco sobre el Wesak, qué significa el Wesak, que es esta celebración ahora de luna llena. Bien, más allá de esta cuestión concreta, bien terrenal, bien humana, del Buda Sakyamuni, hay aspectos que van más allá de eso. El Dharma, como lo conocemos, está desde antes que el Buda Sakyamuni. La palabra Dharma significa ley. Tiene muchas traducciones, pero la que yo más resueno es ley natural, ¿sí? Como una ley natural del universo. Eso significa Dharma, algo que es verdadero. También algunos lo traducen como verdad, la palabra Dharma. El Dharma ya estaba antes que el Buda Sakyamuni. El Buda Sakyamuni lo que hizo fue actualizar esto, darle un nuevo giro a la rueda del Dharma. Incluso se mencionan los Budas de los 3 tiempos, como que hay un Buda que estuvo hace mucho tiempo entre los referentes más grandes del Dharma. Hay un Buda que estuvo hace mucho tiempo, que fue el que dio el primer giro, el que comenzó, digamos, a plasmar el Dharma en la Tierra, que le llaman el Buda del pasado. Luego el Buda Sakyamuni, que le llaman el Buda del presente, porque estuvo hace 2500 años, cosa que es relativamente poco para nuestra era. Fue anterior incluso a Jesús, ¿sí? Y ello estuvo hace 2000 años, pero fue más o menos contemporáneo. El Buda, por eso se le llama el Buda del presente, a Sakyamuni, el Buda de esta era, y el Buda del futuro, que es el Buda Maitreya, que algunos dicen que es un avatar, un maestro que va a encarnar, y otros dicen que es como un estado de conciencia más bien, ¿sí? Como una potencialidad de la humanidad. Entonces esto de que se mencionen que están los Budas de los 3 tiempos, los Budas del pasado, del presente y del futuro, nos da una... A ver, voy a prender aquí la luz, se apagó. Nos da esa referencia de que el Dharma ya existía, el Dharma va a seguir estando. El Dharma estuvo, el Dharma está y el Dharma va a seguir estando. Y hay algo muy, muy valioso en eso también, que es entender de que el Dharma, siendo algo muy, muy humano, también abarca las transmisiones de los seres que se han despertado
y que han transmitido la forma en cómo ellos se han despertado, en cómo ellos han tenido esa realización, porque cada ser se despierta a su manera. No hay dos iluminaciones iguales. Cada ser se realiza, se ilumina a su manera. Miren qué linda taza que tengo. Esta es una taza que me regaló un amigo tibetano que tuve, un maestro. Bien. En el Dharma entonces tenemos estas transmisiones. Está bueno siempre esto entenderlo de manera general, porque después se generaron muchísimas diferentes líneas, escuelas, lenguajes propios de cada escuela. Incluso cuando el Buda Sakyamuni desencarnó, se formaron 4 grandes corrientes de la transmisión de la enseñanza del Buda, que son desde el Tíbet, me refiero, ¿no? Se crearon las líneas Sakyapa, Kagyupa, Gelugpa y Nyingmapa. Y dentro de estas líneas, la Nyingmapa, que también significa los antiguos, los del sol, esa ya estaba también, esa línea. Los Nyingmapa también ya venían recopilando cuestiones del Dharma desde hace mucho tiempo. Imagínense que el Tíbet era como la biblioteca, por ser era la biblioteca de Asia, por ser como un punto alto de Asia, donde está el Kailash y donde está una zona, unas mesetas altas, la misma condición geológica del lugar lo hacían un lugar poco accesible, y de por sí había también como una espiritualidad bastante desarrollada en esa zona. Entonces los meditadores, los yogis, los lamas iban a diferentes puntos de Asia a recibir enseñanzas y las llevaban al Tíbet. Por supuesto que en todas partes de Asia hay una rica tradición espiritual, ¿sí? En India, en China, en Mongolia, en Japón. Pero en esa parte de la meseta y el monte Kailash se había generado como una especie de epicentro. Cuando escuchamos historias del Dharma, que son lindísimas, hay historias así del Dharma que son muy lindas, es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar acá en Occidente. Podemos también intuir el potencial que tiene la humanidad. El ser humano tiene un potencial enorme. Y era lo que estos seres, estos maestros, como el Buda Sakyamuni, de alguna forma transmitían. En la cuestión práctica, daban consejos muy sencillos. Por ejemplo, el Buda Sakyamuni hablaba bastante de la conducta, del Shila, cómo proceder en el día a día, qué cosas hacer para que te empiece a ir bien y que eso sea la base para que después puedas ir avanzando en tu sendero. Hay como unas palabras llave que se usan mucho en el Dharma, así que son Shila, Samadhi y Prajna, que es Shila, la conducta, Samadhi, el poder ir teniendo niveles de concentración en la meditación, el Prajna, que es la sabiduría, que se empieza como a dar como fruto de todo esto. Y en el Shila, que es la conducta, la actitud, el Buda Sakyamuni decía como unas cosas muy sencillas. Él decía las 5 cosas que no convienen. Que no convienen, decía, ¿eh? No es que las prohibía ni nada. Después las religiones empezaron con las prohibiciones. Pero el Buda Sakyamuni decía las 5 cosas que no conviene hacer. Porque si las haces, te demorás, te va a generar un mal karma, te vas a demorar, ¿sí? Y esas 5 cosas, que son muy básicas, ¿sí? Él decía, no matar, obviamente, por lo que genera, la causa que genera eso, no matar, no robar, no mentir, no tener una conducta sexual desordenada
y no intoxicar el cuerpo. Esas son las 5 cosas que él decía. Las 5 cosas que no convienen. Es bastante lógico también, ¿eh? Y no lo dice desde una cuestión dogmática ni nada, es bastante lógico. Y después cada uno desde su comprensión, cada uno desde lo que uno entiende por no intoxicar el cuerpo, no tener una sexualidad desordenada, y no mentir, no robar y no matar, ¿sí? A partir de ahí uno entiende cómo es la conducta que tiene que llevar adelante, ¿sí? Según su propia circunstancia, según la cultura donde vivís, la época, los vecinos que tenés, la familia que te tocó, todo, ¿sí? Uno desde ahí lo puede entender fácil. Luego de eso, las distintas líneas que se generaron, las religiones se volvieron como un poco más rígidas y empezaron a poner prohibiciones y votos, como está prohibido esto, lo otro, lo otro, lo otro, y luego se volvió incluso una cosa absurda. Habían ciertas prohibiciones que ya ni siquiera tenían sentido. Por eso siempre está bueno ir a las bases, ¿sí? De qué es lo que transmitían los maestros. Los maestros siempre son simples, son sencillos, porque la verdad siempre puede ser expresada de una manera muy simple. Y el Buda Sakyamuni no era la excepción. Cuando quieran ver todo esto, bueno, obviamente que eso está en los sutras, pero también hay algo muy interesante respecto a esto. Hay ciertas transmisiones también que acontecían más en los planos de la energía, en un aspecto de multidimensionalidad, por así decirlo, que ahora estamos más acostumbrados a este tema. Ahora es como a alguien le hablas de la multidimensionalidad y de repente lo entiende fácil, pero antes no era tan fácil hablar de multidimensionalidad, ¿sí? Y estos registros quedaban en lo que se conoce como los tantras, que los tantras también son escrituras. Casi siempre acá en Occidente yo he notado que mucha gente le dice tantra a la práctica sexual, al incremento de la energía a través de la práctica sexual, que eso es Maituna, las prácticas de Jap Jum. Es una forma, ¿sí? Pero el tantra abarca muchísimas cosas porque abarca cosas del Dharma, de todos los tiempos, abarca cosas de la Tierra y de otros planetas y de otros universos, de otras dimensiones, y abarca también cuestiones de la energía. Lo que pasa es que cuando los maestros o los yogis en estados profundos de meditación, en estados así de exaltación, ellos tenían esas comprensiones, ¿sí? Las transcribían. Esos son los tantras son escrituras también, y muchas veces en esos tantras, que la mayoría de las veces son también poemas, es como una escritura, un lenguaje místico. En esas escrituras también a veces venían instrucciones sobre qué hacer con la respiración, qué hacer con la meditación, qué hacer con el cuerpo, qué hacer con los mantras, ¿sí? Por eso también a veces los tantras, los textos tántricos, traen instrucciones. Y de ahí deriva que se asocia mucho la palabra tantra a una práctica específica. Hay muchas prácticas asociadas al tantra. Tantra significa transformación, o los tibetanos también lo traducen como continuidad. ¿Continuidad de qué? Continuidad de la energía. La energía, ¿sí? Que no se estanque, que se siga moviendo, que haya una continuidad. Y eso obviamente que te lleva a que te puedas realizar. Incluso se dice en las líneas antiguas del Tíbet, los Nyingmapa, ellos clasificaban el abordaje de la espiritualidad en 9 vehículos. Esto lo he contado un montón de veces. Me parece también una forma bastante apropiada de presentar el tema, incluso ahora, ¿sí? Porque eso es lo mismo, no ha cambiado. Ellos presentaban 9 formas de abordar la espiritualidad, que no se trata tanto de uno decir, a mí me gusta tal cosa, a mí me gusta ser de tal club, sino que se trataba de una observación honesta, sincera de uno mismo y poder ver en dónde está parado uno en su propia práctica. Entonces, en esos 9 vehículos, que estaban divididos en 3 y luego en 6,
3, 6, 9. Los primeros 3 vehículos tenían que ver con la renuncia, con la gente que le costaba mucho trabajar con las emociones, ¿sí? Los que tenían más como una inclinación al rechazo del mundo, porque veían la corrupción, la distorsión en el mundo, entonces eso les producía rechazo, por eso se llaman renunciantes, porque renunciaban al mundo, se retiraban a hacer prácticas ascéticas y a partir de ahí eso los llevaba a la realización, a la liberación, al despertar. Y en esos 3 vehículos lo que difiere es que estaban los renunciantes solitarios, los que se iban, el arquetipo del yogi que se va a la montaña solo. Luego están los renunciantes que se reunían en grupos y renunciaban en grupo, por así decirlo, los monjes, todas las líneas monásticas que tomaban votos, que se iban a un monasterio a estar juntos, pero se apartaban del mundo. Y luego también en esos grupos los que iban un poquito más allá, ¿sí? Estos son los bodhisattvas, y en donde empezaban a trascender un poco la idea de la renuncia y empezaban un poco como a interactuar más, ¿sí? Con el afuera. Esas son básicamente las 3 líneas de renuncia, que le dicen también las líneas del sutra, porque se guían mucho por las escrituras. Todas esas líneas siguen las escrituras, ¿sí? De manera como muy, muy, muy concreta. Y esto, por más que yo lo estoy contando ahora en el contexto del Dharma, eso está en todas las líneas, ¿sí? En Occidente, en Oriente, en todos lados. Los cristianos, los sufis, en África, en Oceanía, en todos lados, todas las líneas, ¿sí? Por eso entenderlo de manera genérica. Tres líneas de renuncia y luego, cuando las personas consideran que no hay que renunciar al mundo, que no hay que renunciar a las pasiones, a las actividades del mundo, ahí comienzan los caminos del Tantra. Por eso Tantra significa transformación. ¿Transformación de qué? De la energía, transformación de las situaciones, de las circunstancias. Y en el Tantra hay 6 líneas, básicamente, o 6 formas de abordarlo. Que hay 3 que son tantras externos, en donde se trabaja hacia afuera, y hay otras 3 que son tantras internos, donde el foco está en el trabajo interno. Entonces, los tantras externos tienen que ver con todo lo que son los rituales, ¿sí? Imagínense que esto pasa en todo el planeta y ha pasado en todas las épocas. En todas las épocas han habido rituales, ¿sí? Rituales a los dioses, a la madre tierra, a los antepasados. Bueno, eso de alguna forma es un tantra externo, ¿sí? En donde uno hace una gestualidad hacia afuera, ¿sí? Y se utilizan mantras, ofrendas, visualizaciones, imágenes, etc. Y a medida que se avanza, también se empieza como a desarrollar una especie de concepción de que la deidad con la que uno se quiere conectar, ya sea un dios único o que sean muchos dioses, como que es algo que está afuera, entonces como que lo vas llamando, vas haciendo un yoga, una unión. Yoga significa unión. Vas haciendo un yoga con esas energías a las cuales vos te querés conectar para recibir las cualidades, la sabiduría, ¿sí? Al principio se considera que eso está afuera, pero luego, a medida que se va madurando, se considera que eso está dentro. ¿Vieron cuando la gente dice Dios está dentro tuyo? ¿Sí? Hay gente que dice, no, Dios está afuera, Dios está allá. El arquetipo del barbudo con una túnica blanca en sandalias, en la nube. Bueno, no, eso es un arquetipo. Eso es un arquetipo en donde la deidad se pone afuera. En cambio hay otras personas que te dicen, no, Dios está adentro, Dios está en tu corazón. ¿Sí? Bueno, ¿quién tiene razón? Todos tienen razón. Son diferentes niveles de conciencia, nada más. Son diferentes niveles de ver dónde uno está parado. Y a partir de entender eso, podés entender cómo abordar la práctica. O por supuesto, mezclarlas, ¿sí? Entender simplemente, entender dónde está parado cada uno y entender dónde están parados los demás en sus sistemas de creencias, en su punto de vista. Entonces también poder respetar los procesos de los otros, ¿sí?
Bien, entonces todo lo que son tantras externos tienen que ver con una gestualidad hacia afuera y concebir que la deidad está afuera, y todo lo que es tantra interno es trabajo interno, trabajo con los chakras, con los meridianos, con los nadis, con la respiración, con hacer que esa energía divina surja dentro, ¿sí? Que sea uno mismo. Es muy interesante porque incluso en Asia, en los tantras también hay algo que llaman tantras paternos, que son los tantras que inician, digamos, los que dan una estructura, los paternos, los padres, la energía del padre, es el que te da una estructura. Todos los tantras paternos tienen mucha cuestión con la forma, como mucho detalle en las visualizaciones, en el mantra, ¿sí? Tantra paterno genera una estructura. Y los tantras maternos que le siguen luego también le llaman tantras de completitud, de completamiento. Son tantras como más intuitivos, son maneras de abordajes sin tanta forma, como más espontáneos, ¿sí? Es interesante porque también eso en el tantra está representado lo masculino y lo femenino como un complemento, ¿sí? Los paternos, los maternos. Bien, y al final de estos vehículos está el vehículo de autoliberación, que es decir, es un vehículo en donde se abstrae bastante la forma, ¿sí? El noveno vehículo es un vehículo bastante abstracto, ¿sí? Y generalmente se tiene una noción de lo anterior, se tiene una noción de lo que son los tantras, los sutras, ¿sí? Se utiliza cualquier herramienta que sea necesaria de ahí, según la circunstancia, pero es bastante abstracto. Es una comprensión de que uno se tiene como que autoliberar, autorrealizar. Bien, todo esto ya estaba en el Dharma, antes del Buda Sakyamuni. Todo esto ya estaba. El Buda lo que hizo fue darle otra vuelta a la rueda del Dharma, darle otro giro, darle otro impulso, ¿sí? A esa rueda del Dharma. Y también hay muchas historias que son a nivel tántrico, que hablan del Buda Sakyamuni y que hablan de los aspectos de la energía. Aquí entramos en otro aspecto que no es el sutra, es el tantra, y que habla de, bueno, diferentes dimensiones, diferentes seres. Incluso se decía de que cuando el Buda Sakyamuni estaba en un lugar transmitiendo una enseñanza, estaban los monjes que estaban con él, que lo acompañaban, pero también el séquito iba mucho más allá. Habían seres de muchas dimensiones que estaban con él, ¿sí? Y los mencionan con nombres así, ¿no? De las diferentes razas y dimensiones a las que pertenecían. Pero como que hay un concepto de multidimensionalidad en el Dharma tradicional, clásico también, ¿sí? En el Tantra. Bien, todo esto es actual. Yo trato de no poner palabras así raras, palabras sánscritas ni nada, porque si no uno se queda en esa anécdota. Lo importante es entenderlo. Entenderlo. Ahora que hay un montón de gente que está en la cuestión galáctica, yo incluido, ¿sí? Una de mis labores es conectar esta cuestión del cielo y la tierra en el ámbito humano. Por eso yo también, así como estoy acá ahora hablando del Dharma, y yo he recibido transmisiones del Tao, de Vipassana, de Zen, de budismo tibetano, practiqué los 9 vehículos y también Dzogchen. Tengo las transmisiones, las respeto, entiendo lo que dicen, entiendo el punto de vista, pero también entiendo cuando la gente habla de lo galáctico, porque claro, cuando yo estudiaba la simbología referente al Dharma, veía muchas cosas que ahora están actualizadas desde la forma, ¿sí? Desde los símbolos, que es lo que la gente menciona como lo galáctico, que son esas razas que están hace un montón, ¿sí? Por ejemplo, los Urma, cuando la gente habla de los Urma, los felinos, cuando vos mirás pinturas del Tíbet de hace miles y miles de años, vos ves seres
con cuerpos humanoides y cabezas de león. ¿Mm? También ves águilas, bueno, los garudas, este tema también siempre lo menciono, ¿no? Los aviares, los garudas. Garuda significa águila. Y los garudas están presentes en la historia del Dharma, siempre, siempre, son aliados. ¿Mm? Los felinos y los aviares siempre son aliados de los budas, van con ellos. De hecho, cuando uno ve una pintura del Buda Sakyamuni, casi siempre se lo representa, la mayoría de las veces, ¿sí? Más que nada esas líneas tántricas, se lo representa con un pájaro arriba, con un garuda arriba, como atrás de él, ¿sí? Acompañándolo. Incluso cuando ustedes ven la simbología de Krishna, Krishna también aparece en un pájaro, ¿sí? Bien, esto nos trae esas referencias, ¿sí? De estas razas que han estado siempre, ¿sí? Y que ahora nos estamos abriendo a esa comprensión, ¿sí? Por eso yo siempre comento de que un poco yo lo que hago es conectar esos puntos de vista para que se entienda de que forman parte de una totalidad. Y para que esa visión nueva desdeñe lo antiguo, pensando que ha quedado obsoleto porque es también actual, ni que lo antiguo o lo tradicional desdeñe esa visión galáctica, porque es lo mismo. Lo que pasa es que utilizan distintos lenguajes, pero es lo mismo. Les doy este ejemplo básico de los surma y los aviares, pero todas las razas, ¿sí? Es aplicable a todas las razas, incluso los ves en las pinturas, los ves en las pinturas milenarias tradicionales. Y también en las leyendas. Hay muchas leyendas en el Dharma que mencionan muchas cosas que llaman bastante la atención y a veces uno piensa que es como una cuestión puramente simbólica, cuando a veces también es literal. La interactuación de estos seres de distintas razas, la interactuación de estos cruces dimensionales de conciencias. El Dharma se está actualizando también a este nuevo estadio de conciencia colectivo al que está ingresando la humanidad. La humanidad ahora como colectivo está ingresando, ¿sí?, en un nuevo estadio de conciencia. Entonces también obviamente que el Dharma, como un hecho humano, se está actualizando también, ¿sí? Bien. Esto es un poco lo que les quería compartir sobre, bueno, el Wesak. Traer un poco de referencias, qué es el Wesak, quién fue el Buda Sakyamuni. Obviamente que si buscan información, hay muchísima información disponible. Si quieren hacer alguna pregunta ahí, me escriben, ¿sí? Porque también acontece que a veces hay mucha fantasía en esto, ¿sí? Es cierto que también el New Age ha sembrado bastante desinformación, ¿sí? Hay quienes dicen que fue de manera malintencionada y a veces simplemente puede ser confusión o gente que se le ocurre algo y, ¿sí? Todo eso que se menciona como movimiento New Age a veces se distorsiona un poco la información, pero las fuentes están, ¿sí? Y más que nada en el Dharma, las fuentes están de una manera muy pura, ¿sí? Eso se sigue transmitiendo de una forma muy pura. Y es algo muy humano, ¿sí? Porque entre todas esas dimensiones del cielo, de los cielos, de la multidimensionalidad, de lo galáctico, y esas dimensiones de la Tierra, incluso de los elementales, los intraterrenos, ¿sí? En medio de todo eso, que son niveles expandidos de conciencia, está lo humano. Y el Dharma tiene que ver con lo humano. Por eso siempre los conceptos del Dharma son sencillos y son prácticos. Shila, Samadhi, Prajna. Meditar. Los japoneses, por ejemplo,
En el sutra, el zen, se considera que es parte del sutra. En el zen. Si bien el zen es una vía directa, en el zen hay órdenes monásticas, ¿sí? Por eso se considera el sutra. Ellos también tienen ciertas escrituras que toman de referencia y lo tienen, por supuesto, al Buda Sakyamuni de referencia, ¿sí? Pero se considera una línea directa. Las otras líneas son graduales, es decir, se considera que uno va avanzando, hay una gradualidad en el proceso del despertar, y el zen es directo, el zen. El zen es directo. En el zen te dan instrucciones de cómo sentarte, cómo hacer la práctica de manera precisa. El zen es japonés. Si bien en Japón lo transmitió originalmente un maestro llamado Bodhidharma, ¿sí? Bodhidharma salió de India, por supuesto que era un ser despierto Bodhidharma. Luego en un momento pasó por China, ¿sí? Y ahí la transmisión se transformó en el Chan. El Chan es también algo parecido al Zen, pero es chino. En el Chan la diferencia es que se medita en círculos, ¿sí? Tiene otra forma de meditar. Y en Japón la transmisión de Bodhidharma se convirtió en el Zen. Y en el Zen, los practicantes de Zen se sientan a meditar contra la pared, mirando la pared, ¿sí? Y hay una manera específica de poner el cuerpo, una manera exacta. Es japonés. En Japón, la exactitud. Entonces, se considera que el Zen es una vía directa porque es fuerte, es muy fuerte, ¿sí? Uno puede tener como así, un satori. Generalmente se considera que primero uno puede tener una experiencia de Kensho, es como un insight, ¿sí? De poder observar lo que es el sunyata, el vacío, la dimensión, ¿sí? La dimensión donde está la potencialidad de la luz que todo lo manifiesta, ¿sí? Uno primero tiene como un insight de eso y luego entras en satori, ¿sí? Pero el zen es directo. Y en las líneas, eso es en el sutra. En el sutra están las líneas graduales y la línea directa, que es el zen. Y en el tantra también están las líneas graduales, en donde uno empieza a hacer rituales y cosas y cosas y cosas, y como que vas llegando al estado, como que te vas completando, pero también el último vehículo, así como el zen es el último vehículo del sutra, el último vehículo del tantra es un vehículo directo, también es directo. Es importante saber eso. El tema es tener la capacidad para abordar esos vehículos. Por eso, como les decía al principio, no se trata de decir, yo soy un practicante tántrico, cuando en realidad capaz que no se tiene esa capacidad, capaz que se está trabajando todavía con el rechazo. O capaz que hay personas que dicen que son renunciantes, que son del sutra, y capaz que tienen también una inclinación muy fuerte al apego. Entonces, en realidad tiene que trabajar con el apego, ¿sí? Estos vehículos también tienen que ver con las tres energías, las tres sabidurías primordiales que hay en el ser, que en la metafísica también están conectados a la llama trina. Son las tres energías primordiales, ¿sí? Que en el budismo se mencionan como sabiduría, la energía central. Cuando la sabiduría está solapada, por así decirlo, está oculta, es ignorancia. La ignorancia es ausencia de sabiduría, ¿sí? Cuando la ignorancia se transmuta, se sublima, se transforma en sabiduría, que es la raíz del despertar. Y a partir de ahí se generan las otras dos. Por ejemplo, desde la ignorancia se genera el rechazo y el apego. El rechazo como una distorsión, el apego también, como energías con las cuales hay que trabajar. Y esas energías tienen que ver también con lo trino, es decir, la sabiduría es la energía dorada, central, y el rechazo tiene que ver con lo azul y el apego con el rosa, ¿sí?
para quienes lo ven desde esa cuestión metafísica. El rechazo, el azul, el rechazo, cuando uno logra entender lo que significa la energía del rechazo y trabajarla, sublimarla, se transforma en claridad. Claridad. Poder ver las cosas con total claridad. Muy importante eso. Y la energía del apego, el apego, ¿sí? es el opuesto. El rechazo es como que no quiere, rechaza, ¿sí? Y el apego es el opuesto, como demasiado aferramiento a las cosas. Eso también produce sufrimiento, ¿sí? Bien, el apego, cuando se sublima, cuando se trabaja y se sublima, se transforma en gozo. El poder transitar las cosas a través del gozo. Por eso se menciona que los renunciantes trabajan el aspecto del rechazo y los tántricos el apego. Cuando ustedes ven los arquetipos, ¿sí? Casi siempre los renunciantes, esto igual son inclinaciones naturales del humano y lo que el humano tiene que trabajar, más allá de los arquetipos así espirituales. Las personas que tienen así como esa cosa de que no quieren nada, así, y que son medios así pocas pulgas y no quieren, bueno, eso es la potencialidad de la claridad. Y vieron esas personas que también son un poco así, que están como que no quieren saber nada. Cuando hablan, muchas veces dicen grandes verdades, claro, porque tienen claridad, ¿sí? En la medida que pueden esa energía transmutarla dentro de sí, la energía de la claridad. Y luego están las personas que tienen una inclinación al apego, que todo el tiempo quieren todo el tiempo, son los que quieren más y más y más y más, y claro, las cosas se terminan. Y como quieren más y se terminó, el mantenerse aferrado a algo que terminó, eso produce sufrimiento. Esas son las personas que tienen la inclinación al tantra. El tantra tiene mucha cosa. Los practicantes tántricos son los típicos que hay mucha cosa, ¿sí? Mucha cosa, mucha forma, mucho ritual, mucho mantra, mucha cosa, ¿sí? Los renunciantes, en cambio, no. Es como que no están con tanto adorno. ¿Se entiende? Bien. Y en medio de esas dos líneas también están las líneas directas, ¿sí? Esto es para entenderlo así a grandes rasgos, esta cuestión, ¿sí? Es importante. Y de esas dos distorsiones, del rechazo y el apego, ¿sí? La raíz, incluso si uno no quiere trabajar desde esas ramas, la raíz misma es poder adquirir sabiduría, poder transmutar la ignorancia. Si uno transmuta la ignorancia, la transforma en sabiduría, que es la energía central, listo. Por añadidura, esas derivaciones también se subliman, ¿sí? Bien. De hecho, en la metafísica está bastante la simbología esto de la llama trina, aquí como energía primordial, ¿sí? Como que hay una energía única de la fuente, ¿sí? Que ingresa por aquí, se transforma en el 3, ¿sí? Y luego ese 3 se transforma en el aspecto visible de las cosas, en los 7 chakras, en la manifestación de la energía, ¿sí? 72.000 nadis, 144.000 y así, ¿sí? Pero se menciona mucho esta cuestión de la llama trina, ¿sí? En la metafísica. Bueno, en el Dharma también hay una simbología con respecto al 3, ¿sí? Que es algo parecido al Triskel. Es como una rueda, le dicen como el Gakshil, los tibetanos. Es como una rueda de 3 colores, roja, azul y amarilla. Una rueda girando, ¿sí? Es un poco esa referencia a esas energías primordiales. Es una energía primordial. ¿Vieron cuando pasa una luz a través de un prisma y se abre el espectro de colores? Bueno, eso mismo, ¿sí? El 1, al pasar por este chakra, que es el chakra primordial, el centro del mandala, ¿sí? Aquí se generan esas 3 energías primordiales y a partir de ahí se genera el resto, las 3 puertas. Esto al menos es lo que yo entiendo al respecto, lo que yo siento, ¿sí? Ustedes, por supuesto, investiguen por su cuenta. Por eso también me parece válido pasarlo de una forma neutra, todo esto en un lenguaje lo más neutro posible,
para que ustedes investiguen, ¿sí? Y para que ustedes también se puedan ver a sí mismos, a decir, bueno, a ver, ¿qué tendencia tengo yo a abordar la espiritualidad? Me gusta un poco más estar como retirado, no interactuar, o me gusta más como ver qué pasa con la energía, cómo se trabaja con la energía, con el mantra, ¿sí? Cada uno empieza a ver dónde está, ¿m? Y a partir de ahí uno empieza a entender los métodos que uno utiliza y los métodos que utilizan los demás. Entonces poder también respetar a los otros, ¿sí? Porque siempre también está esa cosa de que los que trabajan con la energía consideran que son como que tienen menos capacidad a los que trabajan desde la renuncia, y los que trabajan desde la renuncia consideran que los que trabajan con la energía son una especie están en una especie de libertinaje. ¿Se entiende? Bien. Es muy interesante también, bueno, el último vehículo, que es un vehículo totalmente abstracto, que es el vehículo de la autoliberación. ¿Mm? Ese vehículo está presente en el taoísmo, en el Tíbet, está presente como el Dzogchen, e incluso en el Tíbet, antes de que el Tíbet sea Tíbet, esta comprensión, estas prácticas ya estaban, antes de que el Tíbet, India, Nepal, Bután, China, ¿sí? Todos esos países se conformen como tal, había un reino, una gran región que se llamaba el reino de Shanshun, que Shanshun abarcaba desde Mongolia hasta lo que hoy se conoce como Pakistán, era una zona muy extensa. Vieron que en Pakistán todavía hay, encuentran estatuas budistas enterradas, encuentran estatuas de Budas, ¿sí? Fue un lugar donde había muchas enseñanzas del Dharma, por más que ahora es un lugar musulmán. Entonces los musulmanes rompen las estatuas, ¿sí? Pero eso fue un lugar donde habían muchas enseñanzas del Dharma. De hecho, en esa zona estaba Odiyana, un lugar que llamaban como Odiyana, que en un momento era como una especie de chakra activo en la tierra, en donde había muchos seres despiertos, ¿sí? Entonces, en la meseta tibetana, muchos yogis, muchos maestros, muchos lamas iban a esa zona de Pakistán, Afganistán, a tomar enseñanzas de ahí, métodos, y las llevaban, las rescataban, ¿sí? Pero una zona muy importante eso, de comprensiones, de seres que, muchos seres despiertos, había en esa zona, Odiyana. Y el reino de Shanshun iba desde ahí, iba desde esta zona hasta Mongolia. Era un reino muy extenso. Hace poco tuvimos un encuentro también con Ana Lobos, que estuvimos hablando un poco de esto. Lamento que, bueno, no me di cuenta, no funcionaba bien mi micrófono y yo hablé un poquitito y comenté estas cosas y, bueno, andaba bien el micrófono, no se escuchó. Así que, bueno, les pido disculpas. Pero bueno, estuvimos hablando un poco de este tema con Ana, que ella también trae siempre este hilo, ¿sí? Del Dharma y de toda esa información de Asia que se está actualizando también ahora aquí en América, actualizando, digamos, renovando, ¿sí? Actualizando estos tiempos. Bien, hablábamos de Shanshun, ¿sí? Y de estos arquetipos que están hace mucho y que, bueno, en Shanshun estaban muy presentes también los Garudas. De hecho, me llamó mucho la atención que el maestro tibetano que conocí acá, yo aquí en Argentina, en Córdoba, conocí un tibetano, que él escribió bastantes libros, ¿sí? Era un ser despierto. Es un Buda, conocí un Buda así de carne y hueso, lo conocí en vida, entonces vi que eso era algo muy concreto, era un ser despierto. Y él escribió muchos libros, y hay uno que se llama La luz del Kailash, que rescata bastantes cosas de la historia, ¿sí? Del Tíbet, y él habla bastante de Shanshun. Y hay un video de una expedición que él hizo en un momento, que justamente muestran imágenes de que están así en lugares muy antiguos, así en lugares desérticos, rocosos, encontrando reliquias, y encuentran una pequeña estatuita de un garuda, de un pájaro, de un ser alado. Me llamó mucho la atención eso, ¿sí? Porque claro, los garudas estaban muy presentes
en toda la historia de la humanidad, ¿sí? En Shanshun estaban muy presentes también, ¿sí? Y en América también, siempre como que la imagen de los hombres águila están, ¿sí? Así que ahí hay bastante también como para comprender todavía, ¿sí? Comprender esas razas muy antiguas que acompañan a la humanidad, que son aliados, ¿m? De los Budas. ¿M? Bien, de hecho hay una práctica también que se llama la práctica de Garuda, que es una práctica del estilo Anu Yoga, es una práctica tántrica de transformación, ¿sí? En donde los yogis se transformaban en aviares, así en una práctica de transformación muy interesante. Bien, todas estas anécdotas, estas cuestiones de color hacen, digamos, a una espiritualidad más rica. ¿Mm? Nosotros acá hemos tenido en Occidente una visión bastante acotada de las cosas, ¿sí? De lo que fueron las transmisiones religiosas, las instituciones religiosas. Durante bastante tiempo se estuvo bastante acotado, bastante como sin gracia. Cuando vemos que en realidad eso son transmisiones vivas. Ahora, por ejemplo, acá en Occidente, o al menos yo lo veo bastante aquí en Argentina, se está rescatando bastante esta cuestión viva de Yeshua, ¿sí? De Yeshua, de María Magdalena, de Sara, como una transmisión viva, como algo que está vivo, algo que es también aquí ahora, ¿sí? Esos maestros están, ¿sí? Presentes, están más allá del tiempo y el espacio, entonces ellos están con nosotros, ¿sí? Y en Oriente, cuando veía las historias de Oriente, veía mucho estas cosas, unas historias bellísimas, ¿sí? De algo que es una transmisión viva, algo que está vivo. La espiritualidad es vida, y es algo que está vivo. El espíritu es algo que está vivo, es algo que está más allá del tiempo y el espacio. Y algo que han querido hacer siempre las religiones, por eso se cristalizaban en dogmas, en cuestiones, estructuras rígidas que perdían la vida, era que querían cristalizar al espíritu, ponerlo dentro de algo así que no se mueva, entonces claro, eso no funcionaba. Y era donde se perdía el sentido de las transmisiones de las cosas, ¿sí? Pero sigue habiendo transmisiones vivas. Por eso yo les decía, yo conocí un Buda acá en Córdoba, ¿sí? De hecho, estuve con él un montón de años, como 10 años, estudiando con él. Estuve de guardián de un centro de budismo que fundó él, estuve como bastante cerca. Yo lo veía y era un ser humano, tenía una manifestación muy, muy humana y era un ser despierto. Y uno se daba cuenta que era un ser despierto, sí, era un Buda. Así que bueno, y tengo bastante certeza de que también a medida que avance este proceso que se está dando en la Tierra, de incremento de energía, ¿sí? Que es una cosa muy concreta, ¿sí? No es New Age, esto del incremento del Sol y la frecuencia de la Tierra. Bien, para quienes se predispongan, ¿sí? A entender cómo asimilar esta energía, este incremento, va a haber muchos seres despiertos, muchos. Es una época auspiciosa también, ¿sí? Este intermedio, este cambio de tiempos. Es una época muy auspiciosa. De hecho, hay varias leyendas de que los yogis y los seres de aquellas épocas en Asia, cuando miraban hacia acá, hacia este vector de tiempo y veían la era moderna, por así decirlo, le decían la época degenerada, claro. ¿Sí? Ellos le decían la época degenerada. Y sí, con solo ver ahora las guerras, la corrupción, las pestes, por solo ver la sociedad cómo está, uno entiende por qué estos yogis, ¿sí? Que ellos estaban en un estado de pureza, veían la humanidad de estos tiempos y le decían la época degenerada. Pero asimismo ellos mismos también decían de que cuando llegue el fin de esta época, iban a aparecer miles y miles y miles de Budas y de Bodhisattvas, de seres despiertos, iban a empezar a aparecer en todas las regiones,
Claro, es natural, es lo normal, es natural. ¿Mm? Y aquí me gustaría también un poco traer, como para ir cerrando, esta cuestión de qué es el despertar. ¿Mm? ¿A qué le decimos despertar? ¿A qué se le dice iluminación? ¿A qué se le dice liberación? ¿Qué niveles de realización hay? ¿Sí? El Buda Sakyamuni, que es el que de alguna forma estamos recordando también ahora en esta luna llena del Vesak, él tuvo el nivel de realización que se llama despertar o liberación, iluminación, es como lo mismo. Despertar, ¿por qué? Porque se despierta a lo ilusorio, quita todos los velos de la ilusión, ¿sí? Iluminación, ¿por qué? Porque literalmente también hay un flujo importante de energía en el cuerpo, ¿sí? Como si internamente el cuerpo recordara su diseño original, entonces se ilumina, es decir, pasa una buena cantidad de luz a través de los nadis y los meridianos. Por eso también se dice iluminación, es algo biológico. Y también se dice liberación, ¿por qué? Porque se libera de la rueda encarnatoria, de todos los karmas, de todas las vidas, de todas las líneas de tiempo, se libera, se trasciende. Por eso despertar, iluminación y liberación significan lo mismo, las tres cosas, son como tres facetas de lo mismo. Ese nivel de realización tuvo el Buda Sakyamuni cuando se sentó en el árbol Bodhi, después de 49 días de meditar. Él se sentó con la firme determinación de que no se iba a mover de ahí hasta poder entender qué era lo que pasaba con había como una especie de sutil engaño, un sutil engaño que también producía sufrimiento, que eso es lo que en el Dharma llaman samsara. Vieron que está el samsara y el nirvana. El samsara hace referencia a algo que es falso, algo que no funciona, algo que es ilusorio. Y el nirvana hace referencia a algo que es verdadero, es real, es la verdad. Y como es la verdad, también trae paz y libera. La verdad libera. Entonces, lo que hizo el Buda Sakyamuni fue eso, poder trascender el samsara y poder establecerse en el nirvana. Desde la misma base de la dimensión se generan las dos. Desde la base de la dimensión, desde la potencialidad de la luz que todo lo crea, desde el vacío, el sunyata, desde ahí se genera el samsara y el nirvana. Esto es una cuestión filosófica que se puede profundizar muchísimo, pero en realidad es simple, ¿sí? Desde eso, ¿sí? El Buda Sakyamuni tuvo la realización de el nirvana, el despertarse. Y también hay algo muy interesante, que se menciona que cuando el Buda, primero, cuando él está en ese proceso de liberación, se menciona como que primero se le aparecen demonios afuera, ¿sí? Como unas energías demoníacas como que lo amenazaban con atacar, como que eran visiones que él tenía. Que desde el punto de vista de la psicología, los psicólogos, por ejemplo, dicen los psicólogos, digamos, como Carl Jung, ¿sí? Los psicólogos, digamos, de altos niveles de comprensión, decían que era un proceso de él donde él estaba sacando afuera sus propios miedos y los veía proyectados. Entonces lo veía como en forma de demonios que lo querían asustar, atacar, ¿sí? Entonces en la tradición milenaria se cuenta que cuando el Buda se iba a despertar, primero se le empiezan a aparecer demonios, seres feroces, con espadas, con arcos, con flechas que lo amenazaban de atacarlo para que él desista de esa determinación que él había tomado de despertarse. Entonces el Buda Sakyamuni no reacciona ante a eso. Esas energías feroces que se le aparecen lo tratan de intimidar y él no reacciona. Entonces se disuelven. De alguna forma esto también es la simbología del rechazo. Y luego de eso aparecen como unas figuras sensuales. Mencionan como que Mara, el señor del deseo, envía a sus hijas, que se le aparecen en forma como de unas bailarinas sensuales, que
lo empiezan a provocar, ¿sí? Que esto también representa la energía del apego. ¿Mm? Y como que estas energías lo quieren provocar, a él lo quieren también hacer desistir, ¿sí? Del cometido, de la meta que se había propuesto, a través de esa otra energía, ¿sí? Y él también, de alguna forma, no desiste, simplemente ve eso afuera y no reacciona. Esto es lo que también los psicólogos dicen, que él estaba también proyectando todos sus propios apegos, ¿sí? Como que eran energías internas de él que estaban saliendo hacia afuera y él las veía proyectadas en visiones, ¿sí? Bien, luego de esto, finalmente, que trasciende esas dos energías, ¿sí? Esas dos representaciones, se le aparece Mara, como el señor del deseo, ¿sí? De alguna forma, digamos, como una especie de simbología, de símbolo de un ser, una entidad que se encargaba de mantener el samsara como tal, se encargaba de mantener la ilusión funcionando. Entonces, luego de ver que no lo había podido ni asustar ni tentar, lo interpela y le dicen, bueno, ¿vos quién sos para trascender todo, para estropear el juego? Ahora, Mara se representa como el señor del deseo, ¿sí? Digamos, el que se encargaba de mantener las conciencias humanas todo el tiempo imbuidas en la ilusión, en esa distorsión que nunca termina, ¿sí? Entonces le dice, cuando ve que se le escapa del juego este ser, le dice, vos, ¿quién te crees que sos para trascender? ¿Sí? Lo estoy diciendo con mis palabras, para que se entienda. Si ustedes quieren, vayan a las escrituras y vean según la línea, van a ver una historia distinta, ¿no? Pero lo estoy diciendo para que se entienda, ¿no? El concepto. Se aparece Mara y lo interpela. Y ahí el Buda le dice, él se autoafirma, se autolibera, dice, yo soy un ser despierto. Y la tierra es mi testigo. Por eso, cuando ustedes ven imágenes del Buda Sakyamuni, van a ver que él tiene en su mano izquierda, tiene la mano izquierda siempre apoyada en el jara, en el ombligo, ¿sí? Que eso representa el trabajo con la energía concreta en el cuerpo físico, ¿sí? El jara, cultivar la energía del jara, la fuerza vital. Él aparece con una mano en el jara y con la mano derecha así, tocando la tierra. Porque él, en su momento, llamó a la tierra de testigo. Eso es muy interesante también, ¿sí? Es decir, para uno trascender esta escuela, que es la tierra, uno no puede desentenderse de la tierra. Por eso también siempre hablamos de Gaia, de Gaia, de Gaia. Claro, ¿sí? Bueno, y en esta tradición, ¿sí? En esta especie de cuento que se cuenta de cómo fue la liberación del Buda, se dice que, bueno, el Buda llama a la tierra de testigo, él dice, la tierra es mi testigo, y la tierra aparece también de alguna forma como a atestiguar por él, ¿sí? A dar cuenta de que él sí es un ser despierto. Es muy interesante este aspecto que siempre se pasa por arriba. A mí me parece interesante traerlo, ¿sí? Esta cuestión de que la Tierra nos conoce, el espíritu, digamos, de Gaia, el ser planetario, nos conoce. Y para poder trascender esta escuela, estas experiencias, es importante tenerla a ella en cuenta. Es importante. Bien. Eso es básicamente la historia que cuenta la tradición de cómo fue el despertar del Buda. Y cuando el Buda se despierta, bueno, obviamente que entra en ese estado de omnisciencia, que también se llama iluminación y también se llama liberación. Bien, esto también se llama realización, como que él se realizó. Hay muchas formas de realización. El Buda Sakyamuni, como les comenté al principio de este live, de esta charla, él se ilumina y luego de iluminarse, él empieza a compartir la sabiduría que tenía según el nivel de conciencia que tenía enfrente, ¿sí? Entonces a algunas personas les hablaba de una manera muy sencilla y a otros los abordaba con un lenguaje más complejo, según el nivel de conciencia que tenía enfrente. Bien,
Eso es omnisciencia, es decir, saber todo, saber tener una especie de claridad total a cada instante, ¿sí? En el aquí y ahora, estar constantemente en el aquí y ahora, totalmente abierto, siempre presente, estar totalmente anclado en la presencia, despierta. Pero hay varios niveles de realización. El Buda Sakyamuni se dedicó luego a transmitir, ¿sí? La sabiduría que él tenía, la claridad, la presencia, digamos, despierta que él era, ¿sí? La compartió, eso quedó registrado en los sutras, y a los 80 años él desencarnó, y expresó una muerte natural, dejó un cuerpo físico ahí, muerto, ¿sí? Porque él era un maestro que también parte de su tarea era realizar todo de manera muy humana, ¿sí? Para el Dharma, que es algo muy humano. Bien, hay otras maneras de realización, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos CDs que se pueden adquirir durante el sendero. A medida que uno va practicando, hay muchísimas historias de yogis que hay momentos de que, por ejemplo, adquieren ciertas cualidades como volar, literalmente, volar, ¿sí? Estos se mencionan como siddhis, como poderes, pero son aspectos secundarios de la práctica, ¿sí? Siempre el objetivo principal, la meta es despertarse, acceder a ese estado de conciencia que es la trascendencia del aprendizaje en este plano. Pero puede que se den ciertos siddhis, ciertos poderes, más que nada los tántricos, los que trabajan con la energía, puede que se le despierten ciertos poderes. Están los siddhis clásicos que son la clarividencia, la clariaudiencia, la clarisintencia, que no es otra cosa que los sentidos a su estado original. El Buda Sakyamuni él decía así que el estado natural del ojo, la clarividencia, la del oído, la clariaudiencia, ¿sí? Los sentidos funcionando bien. Por eso les decía, el humano tiene una potencialidad impresionante, ¿sí? Solamente que ahora eso se está recuperando. Y algunos seres, algunos yogis, por ejemplo, adquirían las capacidades de volar con el cuerpo físico, literal. Otros, por ejemplo, tocaban la piedra y fundían la piedra. En Oriente hay muchas marcas de manos y de pies que alcanzaban unos grados tal de energía que apoyaban las manos en la piedra y la fundían, ¿sí? Y bilocación, todo tipo de cosas. Habían practicantes que, los que trabajaban con la transformación, se transformaban en deidades, ¿sí? Hay una historia, por ejemplo, de una yogini, una mujer, que ella siempre hacía unas prácticas de transformarse en un tigre, ella. Y los animales, en un momento ella se transformaba en un tigre. Incluso a veces cuando estaba en cuerpo humano, los animales huían despavoridos porque la olían a ella como un tigre, ¿sí? Hay muchísimas historias. Por ejemplo, hay uno que de ahí se derivó una práctica que se llama el Dogpa. Dogpa significa palmear, ¿sí? Batir las palmas, que es una práctica para cuando hay como ciertas energías negativas que están molestando, ¿sí? Que están produciendo obstáculos, se baten las palmas. Y eso se deriva de una historia en donde un practicante en un momento en el Tíbet estaba viniendo una invasión de mongoles, ¿sí? Y no tenían cómo contrarrestar esto, los pueblos ahí tibetanos, y un maestro, un yogi, se paró en una ladera ahí de la montaña y empezó a palmear. Y cuando palmeaba, empezó a producir toda una serie de efectos climáticos a gran escala, como aludes de nieve y todo, que detuvo estas tropas invasoras, ¿sí? Y de ahí quedó, por ejemplo, la leyenda de una práctica que se llama el Dogpa, que se llama batir las palmas, que se utiliza para calmar cuando hay ciertas energías hostiles, como para, ¿sí?, calmar esas negatividades, ¿sí? Es como simbología que quedó después, pero esto se deriva de historias maravillosas, ¿sí? Yogis que les cuestionaban, por ejemplo, que muestren sus poderes y bajaban rayos a la tierra con un dedo, así, ¿sí? Bajaban rayos a la tierra, ¿sí? Todo eso es real. Bien,
Y esos son parte de los siddhis, ¿sí? Los siddhis son aspectos secundarios, siempre lo principal es el despertar. Y hay otros niveles de realización que también aparecen un poco más como en esta especie de esfera más allá, ¿sí? Parece algo fantástico, pero es concreto y que incluso ahora desde la física cuántica también incluso se puede empezar a entender un poco más, porque la física también se está actualizando de lo cuántico, que eran otros niveles, por ejemplo, de trascender. Por ejemplo, el Buda Sakyamuni, como les contaba, cuando él desencarnó, manifestó una muerte natural, ¿sí? Él tiene un cuerpo físico y desencarnó, murió, ¿sí? Pero hay otros maestros que tuvieron otro tipo de trascendencia. Por ejemplo, hay algo que se llama cuerpo arcoíris, es un nivel de realización también un poco más avanzado, que hay muchas historias, incluso ahora historias contemporáneas, muchos yogis que logran disolver su cuerpo material como si liberaran la energía del átomo en luz, ¿sí? Entonces este proceso, cuando ellos lo hacen, ese proceso de liberación, durante el proceso se suelen ver pequeñas luces, pequeños fragmentos de arcoíris, por eso se llama cuerpo arcoíris. El protocolo de esto es contemporáneo, hay historias todavía hace poco, recientes, de seres que llegan noticias. Esto más que nada pasa en Asia, porque en Asia sigue estando esa transmisión, sigue estando como esa técnica que se transmite de forma viva. Entonces hay gente que recibe esta transmisión y la practica y la realiza. Pero hay relatos que esto sigue pasando hasta el día de hoy. Y el protocolo es que los seres, estos maestros que ya están despiertos, ¿sí? Dicen, bueno, a ver, me voy a ir. ¿Sí? Dicen, bueno, me voy de este plano. Entonces van a alguna cabaña de retiros y se meten ahí y le dicen a su séquito de acompañantes, a su familia, a sus vecinos, a quienes están ahí con él, les avisan, le dicen, me voy a meter a esta cabaña de retiro y no entren durante 7 días. Entonces, a lo largo de esos 7 días, al parecer es lo que tarda este proceso, ellos empiezan a liberar toda su materia en luz, la liberan completamente. Entonces, por fuera de estas cabañas de retiro, estos lugares donde ellos hacen ese proceso, empiezan a ver arcoíris que surgen, ¿sí? Empiezan a aparecer diferentes luces y arcoíris. Por eso se menciona esto como cuerpo arcoíris. Cuando van luego a ver, van a ver que solamente queda la ropa, ¿sí? De que usaba este ser. A veces también quedan el pelo y las uñas, ¿sí? Pues se consideran que eran aspectos impuros, ¿sí? Pero todo el resto desapareció. El cuerpo desaparece, no queda ningún cuerpo, solamente quedan las ropas, los objetos que este ser usaba, ¿sí? Eso es una forma de realización, de trascendencia de este plano. Y hay otra todavía más elevada que se llama, o le llaman al menos en las líneas del Tíbet, le dicen la gran transferencia, que es que el ser simplemente desaparece. Es decir, ni siquiera tiene esa cosa gradual. No solo no dejan un cuerpo físico, ¿sí? O sea, cuando un ser manifiesta una muerte normal, natural, queda un cuerpo físico ahí, que luego se entierra y se va descomponiendo, ¿sí? En el cuerpo arcoíris esto se produce una alquimia mucho más potente, donde directamente lo transmutan en luz, ¿sí? Y en la gran transferencia directamente desaparecen. Este es un nivel de realización muy alto, muy elevado. Y bueno, hay muchos seres a lo largo de la historia, no voy a decir nombres, pero si ustedes empiezan a fijarse bien, van a ver que hay muchos maestros que han hecho este nivel de trascendencia, que simplemente desaparecen. Y cuando desaparecen, obviamente es un nivel de trascendencia tan alto que están más allá de cualquier vector de tiempo y espacio. Por eso también hay relatos de que estos seres simplemente desaparecieron sin dejar ningún rastro
y luego se aparecen en cualquier época y en cualquier lugar, ¿sí? En el siglo V, en el siglo XX, en cualquier siglo, en cualquier época del planeta, aparecen. Incluso pueden aparecer de maneras etéricas o incluso en cuerpo físico. Es decir, están más allá del tiempo y el espacio y así como pudieron ascender de manera instantánea con todo su cuerpo físico, también pueden manifestar un cuerpo físico en cualquier momento, ya sea para darle un mensaje a alguien, para hacer lo que tengan que hacer. Este es un nivel de realización muy, muy alto también. Bueno, bien. Esto es un poco lo que les quería compartir. Bueno, por esta cuestión del Wesak, voy a dejar esto grabado. Como esta luna llena se recuerda la iluminación del Buda, se recuerda el nacimiento, la iluminación y la trascendencia del Buda Sakyamuni. En la luna llena de mayo. La luna llena de mayo, el Buda Sakyamuni nació, a los 35 años se iluminó, y a los 80 desencarnó. Por eso en esta luna llena se celebra el Wesak. Wesak es como un término más de la península asiática, el Wesak o el Wesak, con B corta o W. Los tibetanos dicen el Sagadawa, pero es lo mismo. Es la celebración, la remembranza de este maestro, que dejó unas enseñanzas muy valiosas, porque las dejó muy desde el plano humano. Otros maestros han dejado como otras improntas más espectaculares, desde la energía misma, pero el Buda Sakyamuni dejó una enseñanza muy, muy humana y a la vez muy, muy sublime y potente. Es un maestro muy importante, el Buda Sakyamuni, el príncipe Siddhartha Gautama del clan Sakya. Así que bien, amigos, gracias por los que han estado aquí acompañando, dejo esto grabado y bueno, hasta un próximo encuentro.